Bienvenidas, bienvenidos a este que es su programa en defensa del consumidor. Estamos recibiendo el 2026 transmitiendo aquí desde Sin embargo al aire. Yo les envío mis mejores deseos. Vamos con la información. Desde este año, las bebidas azucaradas serán más caras gracias al impuesto aprobado por el gobierno federal. Un impuesto que llevaba 11 años sin actualizarse, pese a que México enfrenta una epidemia de obesidad y enfermedades asociadas al consumo de productos ultraprocesados y refrescos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los impuestos saludables son importantes para frenar las enfermedades crónicas y aumentar ingresos públicos. Pero aún con los 3 pesos por refresco que se cobran en México desde este 2026, todavía hay pendientes por saldar. De eso hablaremos aquí en Defensa del Consumidor. Acompáñenme. Vamos primero con la nota neta. La temporada navideña suele relacionarse con celebración y convivencia, pero organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas alertaron de cómo las comidas de fin de año, posadas, las vacaciones de invierno y el llamado Maratón Guadalupe Reyes suelen acompañarse del consumo excesivo de bebidas alcohólicas, lo que incrementa traumatismos, accidentes de tránsito, violencia interpersonal y otras complicaciones clínicas. Por ello, la Red de Acción sobre Alcohol llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a impulsar una política nacional y fiscal integral que incluya el aumento de impuesto al alcohol, regular su disponibilidad, restringir su publicidad, promoción y patrocinio, además de incluir leyendas de advertencias sobre el riesgo de cáncer en los envases. Recuerden que a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lanzó desde julio del 2025 la iniciativa 3 para el 35, para promover que los países aumenten los precios reales del alcohol y otros productos como el tabaco y bebidas azucaradas en al menos un 50% para 2035, con impuestos para la salud. Vamos ahora al tema central de este programa, el impuesto a refrescos y otras bebidas azucaradas. En 2014, México fue pionero a nivel internacional al implementar un impuesto de 10% a las bebidas azucaradas. Fue ejemplo para más de 80 países que imitaron esta acción. Pero para 2025 este impuesto ya solo representaba 6% del precio del producto. Durante junio y agosto del 2025, las organizaciones civiles que integran la Alianza por la Salud Alimentaria propusieron impuestos saludables no solo a refrescos y otras bebidas azucaradas, también para productos ultraprocesados por estar asociados con las principales causas de muerte en el país. Advirtieron que el gasto en el sistema de salud mexicano para atender las enfermedades que provocan rebasa por mucho las ganancias de las empresas que venden estos productos. Además de la recomendación de la OMS para aumentar los precios reales del tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas un 50% de aquí a 2035, también el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Fondo Monetario Internacional respaldaron la decisión de aumentar el impuesto a refrescos. Finalmente, el gobierno federal presentó en septiembre del 2025 la iniciativa para aumentar el impuesto especial sobre productos y servicios a las bebidas azucaradas desde este 2026 y destinar los millones de pesos que se recauden al sector salud. Durante la discusión de la iniciativa, pudimos ver cómo representantes de la industria refresquera presionaron a legisladores y al gobierno federal para que el impuesto no se aplicara. Con todo y esas presiones, el gobierno aprobó aplicar por primera vez un impuesto de 1.5 pesos por litro a las bebidas que utilizan edulcorantes no calóricos o las bebidas que conocemos como light, aunque la propuesta inicial planteaba un impuesto de 3 pesos para todas las bebidas azucaradas. De este y otros pendientes, así como de las mentiras que difunde y las presiones de la industria refresquera, hablamos con Cristian Torres, coordinador del área de conflicto de interés e interferencia de la industria en el poder del consumidor. Pero antes, escuchemos qué opinan las personas acerca del nuevo impuesto a los refrescos y bebidas azucaradas en México. Creo que es una manera de frenar, el impuesto es una manera de frenar el alto consumo de bebidas azucaradas aquí en nuestro país. A mí me preocupa mucho que somos el primer lugar a nivel mundial en obesidad y pues eso habla mal, ¿no?, de la mala alimentación que tenemos en México. Nos llenamos de pura chatarra y como que no priorizamos que sean nutrientes los que comemos, ¿no? Es mi punto de vista.
¿Y de esta decisión de que se vayan los recursos al sector salud? Pues le hacen falta al sector salud para contratar médicos, para que den consultas un poco más cerca, porque muchas veces van a pedir consultas y les retrasan, por ejemplo, las de especialidades 2, 3 meses, un año. Ya cuando va la paciente, ya no hay nada que hacer. Creo que es bueno que se canalice al sector salud, nos hace falta. Y bueno, cuando se estaba discutiendo, al final las refresqueras presionaron y consiguieron que los refrescos light tengan menos impuestos. ¿Qué opina de esa decisión, ¿no? a la que llegan tanto el gobierno como las refresqueras? Yo creo que son empresas fuertes y que pues precisamente manejan el recurso para poder conseguir pues que no les rebajen tanto o que no les suban tanto el precio. Yo opino que va más por ahí, ¿no? Si se va a hacer, ahora sí a ir hacia otra beneficencia o algo, pues está muy bien para que pues también ellos no se lo queden para ellos, pero beneficien a otras terceras personas. Yo creo que sí estaría un poco, pues sí, accesible, estaría muy bien. Que si cuestan más los refrescos, puede ayudar a que menos gente los consuma, porque pues sabemos que son productos que hacen daño. Pues sí, hacen daño, pero pues es que yo creo que ya la gente también está adaptada y acostumbrada a estar tomando el refresco. Más que nada es que si uno es consumidor del refresco, lo compra y desgraciadamente dice, no, pues ahorita a lo mejor no lo compro porque ya subió, pero no se queda uno con las ganas y más adelante dice, bueno, lo voy a tener que comprar por mis hijos o por mí o sí, ya es como un vicio, una costumbre. El gobierno nos cobra impuestos por todo en realidad y pues siempre ataca por el lado a donde sabe que la gente le es más difícil decir que no. El refresco desgraciadamente es muy consumido aquí en México, entonces aprovecha eso porque sabe que muy difícilmente la gente va a dejar de pagarlo. O sea, hay mexicanos que preferimos bajarle a comprar 1 kilo de huevo con tal de tener la coca ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que pues ese es el motivo por el cual abusan en ese tipo de empresas, porque saben que ahí van a seguir teniendo pues al mexicano consumiendo, le cobren lo que le cobren. Y pues si de verdad va para el sector salud, pues qué bueno. Pero si nada más es el disfraz para seguir cobrando dinero y que a la hora de la hora que va uno por el servicio resulta que no hay medicinas, no hay operaciones, no hay cirujano, no existe cobertura para determinada cosa, pues de nada va a servir, es seguir nada más embolsándose el dinero como siempre y pues dejando al mexicano desprotegido. ¿Qué opina de que cuando se estaba discutiendo el impuesto, al final las refresqueras y el gobierno pues alcanzaron o acordaron que se va a cobrar menos para los refrescos light, pero hubo una presión grande de las refresqueras? ¿A usted qué le parece o qué opina de eso? ¿Por qué cree? Pues a lo mejor lo que busca las refresqueras es sacar ese producto, ¿no? Porque muchas veces es el que menos se consume. No toda la gente tiene la cultura de consumir un refresco light, que según esto, pues al final de cuentas dicen que los endulzantes que ocupan, pues a veces hasta son peores que el azúcar, ¿no? Entonces probablemente sea por ese lado, para tratar de mover ese mercado un poquito más. Al ver que el refresco con azúcar está más caro, pues quizás la gente quiera comprar el que tiene edulcorantes artificiales. El incremento al refresco, pues se me hace un poco ya más elevado, ¿no? Porque de por sí ya están caros los refrescos. Ahorita con ese incremento pues van a ser más caros. Obviamente pues la gente los va a adquirir porque a lo mejor tienen la necesidad, ¿no? En todo caso. Pero pues sí, el impuesto tendría que tener un impacto al bolsillo, ¿sí? Entonces a lo mejor eso reduciría en algo el consumo, ¿no? ¿Sí? Y si esos recursos se van a ir al sector salud, que ahorita pues por lo visto no se ha visto reflejado en hospitales ni nada que tengan medicamentos o tengan los recursos necesarios para atender a los pacientes. A mí me parece una decisión muy acertada. Yo soy nutrióloga, entonces es verdad que las bebidas azucaradas nos hacen mucho daño a la salud
y pues en vista de que la población, pues la mayoría de la población no entiende, que también entiendo que es un concepto cultural, ¿sabes? Como de las familias mexicanas, pero pues si le elevan el precio justo para que ese dinero se vaya a la atención primaria de las personas que lo van a necesitar en el futuro, pues me parece una decisión muy acertada. ¿Y qué opinas también de que cuando se estaba discutiendo este impuesto, empezaron las refresqueras a reunirse con los diputados, con el gobierno federal? Al final presionaron y se va a cobrar menos a los refrescos light. ¿Qué te dice pues a ti? Pues es algo, son cosas que siempre van a suceder. Todo el mundo sabe lo que pasa en realidad en las altas esferas del gobierno de este país, ¿no? Yo soy de la opinión que tenemos que agarrar de lo malo lo mejor. Entonces, sí está mal porque aparte los refrescos light hacen el mismo daño que los refrescos que no son light, pero pues digamos que están tratando de ser un poco congruentes. Bueno, para hacer un balance de todo lo que vivimos este año en cuanto a la restricción a la distribución de bebidas azucaradas, el impuesto, me da gusto recibir aquí en Defensa del Consumidor a Cristian Torres, coordinador de conflicto de interés en el Poder del Consumidor. Muchísimas gracias, Monse, y bueno, siempre es un gusto venir a este espacio a platicar contigo. Muchas gracias, Cristian, igual un gusto siempre recibirte. A mí me gustaría que iniciáramos hablando de el impuesto que se impuso a las bebidas azucaradas. ¿En qué consiste? ¿Qué vamos a poder ver ya desde el 2026? Mira, voy a dar un contexto como muy rápido. México implementó este impuesto en 2014. En 2014 fue el primer país en implementar un impuesto a las bebidas azucaradas. Sin embargo, pues desde ese momento nunca tuvo un ajuste verdadero. Hasta 2019 tuvo un ajuste por temas de inflación, pero pues este ajuste era como muy pequeñito, ¿no? El impuesto equivalía a 1.64 pesos por litro de bebida azucarada, y conforme iba pasando el tiempo, pues se diluía más este impuesto. Entonces, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, sobre todo de organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, pues México ya se quedaba muy rezagado en este impuesto. Este año, afortunadamente, pues se abrió una oportunidad para implementar o para incrementar el impuesto a las bebidas azucaradas. El propósito era llegar justo a la meta de la Organización Mundial de la Salud. La organización recomienda por lo menos un 20% del impuesto a las bebidas azucaradas, y eso iba a equivaler a subir el impuesto hasta 7 pesos por litro de bebida azucarada. Ese era como un imaginario y como el mundo ideal, pero la propuesta que vino desde el Ejecutivo, desde la Presidencia, la Secretaría de Hacienda, fue incrementar el impuesto de 1.64 a 3.08 pesos por litro de bebida azucarada. Eso equivale como 13% más o menos de la recomendación internacional. Bueno, pues celebrábamos que se incrementaba después de 11 años el impuesto a las bebidas azucaradas, y que por primera vez se incluía bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos. Y eso celebrábamos porque hasta la fecha, pues este tipo de bebidas no tienen un impuesto. Entonces, pues iba a equivaler lo mismo. Esta iniciativa se fue hacia la Cámara de Diputados cuando se presentó el paquete económico de 2026. A lo largo de jornadas, de foros, de discusiones, de escuchar voces, de tener como diferentes espacios de escucha, no solamente a sociedad civil, también a academia y a organismos internacionales, pues en Cámara de Diputados se votó por incrementar el impuesto a 3.08 en bebidas azucaradas y en bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos a 1.5 pesos por litro de bebida azucarada. Es lo que vamos a poder ya ver este 2026. ¿Qué significa? Pues, ¿cómo se ha demostrado que el impuesto a las bebidas azucaradas ayuda a reducir el consumo de ellas? Bueno, creo que esta experiencia viene desde mucho antes con el tema del impuesto al tabaco. Se ha comprobado que las medidas fiscales son las medidas más costo efectivas para la reducción de consumo de un producto no saludable. Esta experiencia nació desde el tabaco.
Entonces, cuando México implementa en 2014 el impuesto, que era del 10%, pues iba a evaluar qué impacto tenía en el consumo de este tipo de bebidas. Y se vio en el primer año la disminución del 14% en la compra de bebidas y en el segundo año en un 7%. Entonces hubo una disminución como muy importante a partir del impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no siguió disminuyendo? Uno, porque no hubo un ajuste a este impuesto, no se hizo el ajuste ni por inflación ni como por propuesta del Ejecutivo para seguir incrementando este impuesto. Y es que también pues la refresquera en ese momento salió con una campaña de marketing muy impresionante, no solamente en México sino a nivel global, que era encontrar los nombres o las latas personalizadas con algún nombre, y por supuesto que eso causó furor, ¿no? Entonces la gente pues quería encontrar su nombre en una lata. Y aparte, bueno, también es que el impuesto pues iba haciéndose pequeño cada vez y pues la refresquera terminó absorbiendo ese impuesto, ¿no? Entonces ya no había como un impacto en el consumidor. Entonces, pues se demostró de todos modos que con un impuesto pequeño hubo una reducción importante en la compra y el consumo de bebidas azucaradas, sobre todo en poblaciones vulnerables, que luego las refresqueras dicen, no, va a afectar a los más pobres. Y lo que vimos es que más bien esta disminución hubo en distintas poblaciones, pero sobre todo en poblaciones vulnerables económicamente. Hubo esta disminución de consumo y que se ha demostrado que también son las personas que se enferman más por el consumo de estas bebidas, ¿no? Entonces tiene un impacto real en la protección a la salud como hacia toda la población, pero sobre todo protegiendo como a las poblaciones vulnerables. Es decir que pues sí se espera justamente una reducción con este consumo, aunque el impuesto, tengo entendido con lo que hemos platicado aquí en este espacio, todavía está lejos de alcanzar la recomendación internacional, que es un 20%, aún así, ¿cómo toman desde la sociedad civil este aumento? Bueno, sí, definitivamente se queda muy corto con las recomendaciones internacionales, como decía hace un momento, para estar en el mínimo de las recomendaciones internacionales, pues era incrementar hasta 7 pesos por litro. Sin embargo, pues bueno, vamos a ver como las proyecciones con este incremento del impuesto, y también es que pues se agregan las bebidas que tienen edulcorantes no calóricos, ¿no? Entonces esperamos que también haya una disminución importante, no solamente en las endulzadas, sino también en las saborizadas y que vienen con este tipo de sustitutos de azúcar o que son no calóricas, ¿no? Entonces sí esperamos como una disminución importante en ambos productos, pero también esperamos que se incremente el consumo de agua, que fue lo que pasó también en 2014. Disminuyó el consumo de bebidas azucaradas, pero incrementó el consumo de agua simple por parte de la población, ¿no? Era una bebida como sustituta para el consumo de estos productos, y esperamos como un mismo impacto. Claro, en ese momento pues no teníamos otras políticas que ahora ya las tenemos, como es el etiquetado frontal de advertencia, como es la prohibición de la comida chatarra, las bebidas azucaradas dentro de las escuelas. Entonces, pues todo esto en su conjunto pues también ayuda a que la disminución de estos productos pues tenga un mayor impacto conforme vayamos avanzando en las políticas públicas. Y también quiero preguntarte, Cristian, ¿cómo leemos o qué opinión tienen sobre la reducción del impuesto a las bebidas endulzadas con estos edulcorantes no calóricos? La propuesta inicial era aumentar parejo a todas las bebidas, ¿no? Sí es nuevo el que se aplique a estas bebidas light, como se les llama, pero que nos dice que al final hubo un cambio de último momento casi. Sí, bien lo dices. La idea o la propuesta inicial que se presentó en el paquete económico pues era igualar ambos impuestos de las bebidas azucaradas y las bebidas saborizadas, ¿no? Iba a quedar en 3.08 el impuesto a las bebidas saborizadas. Esto no le gustó, sobre todo a la refresquera, porque la refresquera fue la que empezó. Desde que se anunció o desde que se presentó el paquete económico, empezaron con diferentes estrategias para poder evitar a toda costa que estos impuestos se implementaran. Entonces, te voy a contar como rápidamente lo que pasó. Empezaron a utilizar a diversas organizaciones. Una de ellas fue la de pequeños comerciantes, AMPEC,
como sus voceros. AMPEC se disfrazaba como, o sea, sigue disfrazando como que trabaja a favor de los pequeños comercios, las tienditas, pero al final estaba operando por Coca-Cola. Lo vimos porque todas las cartas que se enviaban a las tienditas pues, eran repartidas a través de los camiones de Coca-Cola, ¿no? Entonces decíamos, ¿para quién está operando realmente AMPEC y su dirigente Cuauhtémoc Rivera? También utilizaron a la Asociación Mexicana de Bebidas Carbonatadas, MEXBEB, donde salieron pues a causar como un poco de confusión en cuanto a las recomendaciones, porque MEXBEB decía que la Organización Mundial de la Salud no recomendaba estos impuestos, ¿no? Era mentira totalmente. La Organización Mundial de la Salud dice que es la medida más costo efectiva para la reducción de consumo de productos no saludables. Entonces iban como por estas fases. Después empezaron a armar foros, empezaron a manifestarse fuera de la Cámara de Diputados, empezaron a difundir como noticias falsas en medios de comunicación, empezaron ataques hacia el Instituto Nacional de Salud Pública, hacia el Poder del Consumidor, hacia aliados que trabajamos a favor de la salud pública. Y seguían como estos ataques constantes, inundaban las redes sociales también con estrategias de publicidad, sacaron como una estrategia de que el impuesto iba a afectar a las tienditas, que se cerraban las tienditas. Pero espectaculares, pues, vimos también. Sí, por supuesto. Sí. Fue una campaña masiva, inclusive en eventos públicos donde estaba la presidenta Claudia Sheinbaum, llegaban como esta organización de pequeños comerciantes a manifestarse, ¿no? Lo cierto es que también desde sociedad civil pues desmentimos todos estos argumentos, porque uno de los temas más importantes eran las tienditas y justo le decíamos al AMPEC, si te preocupan las tienditas, manifiéstate en contra de los Oxxos, que sabemos que los Oxxos desplazan a los pequeños comercios, no un impuesto. Y bueno, cuando esto no les funcionaba, porque pues hubo como un fuerte apoyo dentro de la Cámara de Diputados hacia el incremento del impuesto, pues llegó una negociación un poco opaca, y un poco rara. Un día en la mañanera anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que se había llegado a un acuerdo con Coca-Cola sobre el tema de los impuestos y que se iba a anunciar en una conferencia de prensa dentro de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues dijimos, vamos a ver cuál fue el acuerdo al que llegaron. Empieza la conferencia de prensa, estaba el secretario de Salud, Kersenovich, estaba el subsecretario Eduardo Clark, estaba Ricardo Monreal, que es el dirigente del Grupo Morena dentro de la Cámara de Diputados, estaba el diputado Carol, que es el presidente de la Comisión de Economía, y estaban todos los directivos de Coca-Cola, de Grupo Coca-Cola. O sea, desde Coca-Cola México estaba FEMSA, estaba Arca Continental, estaba Bepensa, sus embotelladoras. Y bueno, ahí anunciaron que habían llegado como a un acuerdo entre el gobierno mexicano, entre el Poder Legislativo y Coca-Cola, donde se iba a mantener el impuesto a las bebidas azucaradas en 3.8, pero las bebidas con edulcorantes iba a disminuir a 1.5, es decir, la mitad de lo que se estaba planteando. Y a cambio hubo una serie como de tratos por parte de Coca-Cola, donde decían que iban a disminuir el 30% del azúcar en las bebidas, que iban a dejar de utilizar a niños, niñas y adolescentes dentro de su publicidad, que su publicidad, sobre todo en el marco del Mundial de Fútbol del próximo año, pues iba a estar dirigido hacia las bebidas light o las bebidas no calóricas, y estos eran como los acuerdos, ¿no? Pero claro, detrás de esto, o sea, insisto, fue como una reunión de unas horas antes de la votación en el pleno del presupuesto. No fue una reunión pública. Nunca ha sido transparente lo que realmente se negoció en esa reunión y el por qué se favorecieron los intereses de la industria sobre la salud pública, ¿no? Entonces, yo, Cristian, en lo personal, yo sí dije, pues ¿para quién está trabajando el gobierno? ¿Para Coca-Cola o para la población mexicana? Y que bueno, que el mismo secretario de Salud haya salido a anunciar que hizo un acuerdo con la refresquera, a mí me parece lo
poco ético que es dentro de su administración, que un secretario de salud se preste, sabiendo que los productos de Coca-Cola tienen impactos negativos a la salud, en carga de enfermedad, de mortalidad y aparte de contaminación ambiental, sí me parece como muy truculento. Entonces, tenemos que ver como los vínculos del secretario de salud con Coca-Cola. Para regresar a ese momento, esa conferencia que sí llamó bastante la atención por la rapidez con la que se anuncia, también es importante resaltar entonces que quienes estaban representados en esa mesa eran representantes de Coca-Cola, no de otras empresas que también venden bebidas azucaradas. Entonces es clara pues la interferencia particularmente de esta refresquera. Totalmente, y también creo que fue una demostración de poder de Coca-Cola, ¿no? O sea, como está cabildeando las más altas esferas del gobierno mexicano y justo como estos acuerdos, lo que se publicó era de la industria mexicana de Coca-Cola, solo hablaba por la industria mexicana de Coca-Cola y por supuesto sus filiales o sus embotelladoras, sus 8 embotelladoras de Coca-Cola, incluía también a Jugos del Valle y Santa Clara. Solamente era como es el acuerdo, pero claro, tuvo el impacto en todas las refresqueras, en todas las productoras de jugos, de lácteos endulzados, y los acuerdos solamente fueron con Coca-Cola. No estaba PepsiCo, no estaba como otros grupos productores de refrescos. Entonces, sí, estaba siempre como los dirigentes de Coca-Cola, de la industria mexicana de Coca-Cola, y sus representantes en las embotelladoras, ¿no? Entonces, pues eso habla también de la magnitud del poder que tiene una refresquera sobre las decisiones o en la toma de decisiones del gobierno mexicano, ¿no? Lo cual a mí me parece como totalmente peligroso que una refresquera está dictaminando la política en cuanto a salud de un país. Y justo sobre eso también me gustaría preguntar cómo podemos ver el compromiso que hacen a evitar la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes. También se comprometen a no estar publicitando sus versiones más grandes de refrescos, pero si vamos ahorita a las calles, vemos todavía estos anuncios de los refrescos de 3 litros, diciendo que un precio especial, y además vemos pues por la época las caravanas navideñas. ¿Cómo podemos confiar realmente en este compromiso que hacen las refresqueras cuando la evidencia nos dice que siguen publicitándose? Creo que no es de confiar. Este compromiso ya lo han hecho años atrás sobre no hacer publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, y por supuesto que nunca lo han cumplido. Digo que no es de confiar porque no es una empresa que sea o que tenga prácticas éticas, todo lo contrario, ¿no? Puede violentar cualquier tipo de legislación a favor de los intereses de Coca-Cola. Y también mucho cuidado porque muchos medios lo manejaban como que se había comprometido a no hacer publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. Pero en la carta de Coca-Cola más bien decía, no vamos a utilizar niños, niñas, adolescentes en la publicidad. Eso no quiere decir que van a dejar de hacer publicidad dirigida a esta población. Solamente esta población ya no va a aparecer en su mercadotecnia, se supone. Pero pues van a seguir las tácticas para enganchar a estos grupos, que es como los grupos pues que les interesa más, ¿no? Seguir perpetuando consumidores de sus productos. Y un claro ejemplo son las caravanas Coca-Cola. Las caravanas Coca-Cola van dirigidos sobre todo a público infantil y adolescente, emanando como este tipo de emociones, de familia, de amor, utilizando personajes como Santa Claus, pero siempre pues están los logotipos de Coca-Cola, las botellas de Coca-Cola, los osos tomando Coca-Cola, Santa Claus tomando Coca-Cola. Entonces, pues no, creo que este acuerdo solamente fue como para decir, sí, nos comprometemos, somos buenos, nos interesa, pero la realidad en las prácticas que hace Coca-Cola, por supuesto que no. Los intereses de Coca-Cola y los intereses de la salud pública, pues se contravienen. O sea, nunca van a estar como
alineados hacia un mismo propósito, ¿no? Lo que Coca-Cola quiere es seguir perpetuando consumidores, atrayendo consumidores, seguir ganando dinero, que es lo que le interesa, sin importar la violación de derechos que haga hacia niños, niñas, adolescentes e inclusive como personas adultas con esta publicidad. Yo ahora que venía como hacia acá, veía muchos espectaculares de Coca-Cola, justo con este tema navideño y Santa Claus. No salía Santa Claus, pero salía su brazo y dices, eso es Santa Claus, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es una falacia como muy grande estos compromisos que tiene Coca-Cola. Y también lo cierto es que están preparando todo para el Mundial. El Mundial también va a ser un espacio publicitario de talla mundial para Coca-Cola, ¿no? Entonces, creo que están alistando como toda su propaganda de mercadotecnia hacia ese evento en particular. También pensaba en el compromiso que hacen de disminuir la cantidad de azúcar en sus productos. Eso que nos dice, sabiendo que cuando se estaba discutiendo el etiquetado, pues recuerdo que lo que hemos hablado aquí es que las industrias pues reclaman que no pueden hacer esa reformulación, que es muy costoso. Pues porque ahora sí se puede reducir de repente el 30%, ¿no?, de la cantidad de azúcar. Sí, yo creo que a lo mejor lo que también no nos dicen es que van a reducir el contenido de azúcar, pero van a aumentar el contenido de edulcorantes no calóricos, que por eso es lo que la industria refresquera peleaba, que no se pusieron impuestos a este tipo de bebidas. Y lo hemos estado viendo como de años atrás. Claro que han disminuido el contenido de azúcar, pero están aumentando el uso de estos edulcorantes, que también tienen un impacto terrible a la salud de la población. Inclusive vemos algunas versiones que tienen tanto azúcar como edulcorantes no calóricos. Entonces, yo creo que hacia eso va a apuntar Coca-Cola. Claro, va a disminuir el azúcar, pero va a aumentar los edulcorantes. Este tema de que con el etiquetado, como decías, de que no podemos reformular, creo que también es parte de retrasar discusiones, de moldear como las narrativas que se van dando, porque claro que se pueden reformular productos. O sea, a partir del etiquetado, muchísimos productos han disminuido este tipo de ingredientes críticos, y se ha demostrado que sí se puede reformular. Y tanto que en otros países, sobre todo de la Unión Europea, de Canadá, pues tienen otro tipo de ingredientes a utilizar, como de temas más naturales. Un ejemplo claro son los colorantes, que son colorantes naturales, versus los que utilizan en México, en América Latina, en Asia, en África, que son colorantes sintéticos. Entonces, nuevamente, son como estas mentiras que utiliza la industria, y que también nos trata como consumidores de tercera, de cuarta, comparadas con otras partes del mundo. Sí, y también, Cristian, me gustaría preguntarte, pues, ¿qué opinión hay del compromiso a mejor publicitar refrescos o bebidas con edulcorantes no calóricos light? ¿A qué tenemos que poner, más bien en qué tenemos que poner atención? ¿Cómo podemos cuidarnos? Porque se anunció como si fuera un logro, ¿no? Como si es un beneficio para nosotros. Pues, ¿qué nos recomiendas para tener cuidado con esta publicidad? Sí, yo ya he estado viendo como alguna publicidad en el marco del Mundial, porque, ojo, también decían que era en el marco del Mundial. O sea, después del Mundial, quién sabe qué va a pasar. Pero por eso es que yo me puse a leer como muy bien como los acuerdos que tenía Coca-Cola y los compromisos que hacía Coca-Cola. Y dice como cosas muy claras. O sea, decía así: nuestra publicidad en el marco del Mundial va a ser a promocionar los productos no calóricos. Y sí, yo he visto, pero justo dice en el marco del Mundial. O sea, después del Mundial, yo entiendo que van a regresar a exactamente lo mismo. Y aquí lo importante no es el producto, también están posicionando una marca. O sea, creo que han trabajado mucho en posicionar la marca, que ya sabes que si hay algo de Coca-Cola, o sea, sin importar si es calórico o no calórico, pues lo asocias directamente con un refresco, ¿no? Y con un producto. Y al final de cuentas, ni los productos endulzados ni azucarados, pues es que son recomendables para el consumo. O sea, puedan publicitar los no calóricos, tienen un impacto negativo en la población y en la salud, y generan la misma contaminación y generan los mismos daños, y están asociados a sobrepeso, obesidad, diabetes. Entonces,
pues solamente, y lo decíamos en un video, es el mismo veneno, pero en diferente empaque, ¿no? Entonces, o sea, yo desde como crítico y como defensor de la salud pública, pues es lo mismo que estén publicitando un refresco u otro, ¿no? Entonces, solamente pues están como queriendo engañar al público de que esos productos no son pues dañinos, pero la realidad es que gracias. Lo son. Sí, gracias, Cristian. Yo ya para cerrar también me gustaría preguntarte entonces, ¿qué llamado podemos seguir haciendo como consumidores, como consumidoras a las autoridades en relación a estas bebidas azucaradas? Ya va a entrar en vigor el impuesto, pero pues a qué sí podemos exigirle todavía a la Secretaría de Salud, a los gobiernos federales, a los legisladores que al final se sentaron a negociar con las refresqueras. Creo que nos toca también como sociedad exigirle al gobierno que haga su tarea. Y su tarea es el compromiso con el bienestar público más que con el bienestar privado de una sola corporación. Que sean transparentes. Esta administración se dice mucho que no toleran la corrupción, que la transparencia, y lo primero que hacen es ocultar este tipo de negociaciones. Y que todo el gobierno haya pactado con Coca-Cola, creo que eso nos dice algo como muy claro de que no son coherentes con su discurso como con sus acciones. También nos toca exigir, sobre todo como a la COFEPRIS, a la Profeco, que son estas entidades regulatorias, pues que realmente estén vigilando como las malas prácticas que tiene Coca-Cola, sobre todo como aprovechándose de estas épocas decembrinas, como en el marco del Mundial, y como las otras fechas que también sacan publicidades dirigidas, aprovechándose de como festividades y diferentes eventos, ¿no? Entonces eso nos toca exigir, simplemente que hagan su trabajo. Sí. Es eso, hagan su trabajo. Creo que si bien desde sociedad civil estamos pues trabajando para pues denunciar, para visibilizar como estas malas prácticas, pues es responsabilidad del Estado tomar cartas sobre el asunto y realmente exigir pues el respeto hacia los y las consumidoras y los ciudadanos o las ciudadanas, ¿no? Entonces, pues al final es tarea del Estado proteger los derechos de niños, niñas, adolescentes, personas adultas, personas en situación de vulneración. Creo que pues ese es su trabajo. Y nos toca demandar también a las industrias que trabajen de manera ética y responsable. O sea, porque muchas veces dicen, sí, empresa socialmente responsable, pero responsable hacia quién, hacia tus socios o realmente como hacia tu target de consumidores. Entonces también creo que nos toca cuestionar como todas las prácticas que tienen estas corporaciones que no son nada éticas y que pasan por encima de nuestros derechos. Sí, esto que decías de hacer su trabajo, pues implica si están proponiendo un impuesto de 3 pesos, pues defender ese impuesto y pues no volver a ver estos escenarios, ¿no? Claro. Como esta negociación. Sí, y algo muy importante también es que pues no hemos logrado etiquetar el recurso de estos impuestos. O sea, no hemos podido decir de que todo lo que se recaude de este impuesto pues vaya realmente como a fortalecer el sistema de salud. Sobre todo el sistema de salud de aquellas personas que no tienen acceso a la seguridad social, ¿no? Entonces, ese es uno de los pendientes que también tiene el gobierno mexicano, el tener una garantía presupuestal a partir de este impuesto, de la recaudación de este impuesto, y que no solamente sea un impuesto recaudatorio, que realmente tenga un retorno social y que vaya pues dirigido hacia programas de prevención, hacia acciones de promoción de la salud, hacia la atención de enfermedades no transmisibles, hacia la garantía del agua potable en toda la ciudadanía, la creación de espacios para hacer actividad física, el rescate de áreas verdes. Entonces hay muchas tareas que son pendientes y que justo este tipo de impuestos no solamente tiene que desincentivar el consumo, sino también tiene que haber un retorno social para fortalecer sobre todo instituciones que ayudan a la prevención de muchas enfermedades y también como a favorecer los entornos no obesogénicos, ¿no? Que eso es algo que también nos hace falta mucho en nuestro país. Es decir, aunque se dijo pues esta parte de que ese dinero sí se destinara
a la salud no quedó tan claro, no quedó ahí firme en esta ley a qué se va a ir, por eso está mantener esta exigencia. Sí, una de nuestras exigencias era, bien, si no se puede etiquetar este recurso, pues que se haga una garantía presupuestal, o sea, que se dictamine dentro del paquete económico cuánto del presupuesto va a estar destinado sobre todo, insisto, sobre todo al sistema de salud, dirigido a las personas que no tienen pues acceso a la seguridad social, ¿no? Que usualmente son personas que tienen trabajos informales o que no trabajan o se dedican al hogar, que no es un trabajo remunerado. Entonces, pues usualmente esta población acude a los servicios de salud de la Secretaría de Salud. Entonces, nuestra exigencia también es ver cuánto se va a destinar como hacia estas instituciones de salud. Dentro del paquete económico mencionaron que iba a haber una garantía presupuestal, pero nunca mencionaron cuánto. Entonces, también queda ahí la duda de realmente cuánto van a destinar hacia el sistema de salud, sobre todo como en atención y en la prevención y en la promoción de acciones para evitar este tipo de enfermedades. Y esa es otra de las tareas que tiene pendiente el gobierno mexicano. Y que tendremos que estar ahí también al tanto este 2026 que inicia, Cristian. Muchas gracias por esta entrevista, Cristian Torres, coordinador de Conflicto de Interés e Interferencia de la Industria en el Poder del Consumidor. Te agradezco a ti el espacio. Muchísimas gracias. Ahora ya tienen la información necesaria para poner en duda los discursos de las refresqueras y cuestionar: ¿vale la pena que sigamos comprándoles? Este programa es posible gracias a la coordinación desde el Poder del Consumidor de Denise Rojas y Karen Castillo. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez. Yo soy Montserrat Antunes y les agradezco siempre la oportunidad y el privilegio que, sin embargo, MX, el Poder del Consumidor y todas y todos ustedes me han brindado para informarles sobre nuestros derechos como consumidores y consumidoras. Gracias siempre. ¿Conoces el mamey? Su fruto es famoso, pero hoy no hablaremos de él. Hoy exploraremos un secreto de este árbol gigante, su flor. Descubre qué es, para qué sirve y cómo se usa. La flor viene del árbol Pouteria sapota, gigante de hasta 40 metros, nativo de América Central y tesoro de los trópicos mexicanos. Todos conocen los nutrientes del fruto, vitamina A, C, E, pero la ciencia está volteando a ver otras partes de la planta. Destaca por su riqueza en vitaminas A, C y E, además de minerales como hierro y potasio. Es también fuente de antioxidantes que protegen contra el daño celular y favorecen la salud de la piel. Las investigaciones sobre otras partes de la planta, como sus hojas y flores, son aún muy escasas, pero estudios preliminares sugieren que los extractos de sus hojas tienen actividad antifúngica. Es decir, podrían inhibir los crecimientos de ciertos hongos. La flor de mamey es más que una parte del árbol. Es un ingrediente con historia, potencial y sabor, listo para ser redescubierto. ¿Te animarías a probarla? Cuéntanos en los comentarios si la conocías. Síguenos para conocer más sobre las propiedades de tus alimentos y no te olvides de sintonizar en Defensa del Consumidor en Sin embargo al aire.